Buenos días. Hace casi un año se me encargó una tremenda responsabilidad: dirigir la estrategia sanitaria para tratar de reducir y contener el impacto de la pandemia. Mi designación se dio el 21 de marzo, una semana después de iniciada la más severa cuarentena implementada por gobierno alguno hasta ese momento. Con más de 30 años de trabajo en el sector salud, sus debilidades no me eran desconocidas. Es más, a fines de enero de ese mismo año, había renunciado al MINSA, entre otras razones por la pobre asignación presupuestal aprobada para la lucha contra el COVID, la cual equivalía a no más de $1 millón. Una de las armas de defensa más debilitadas era nuestra capacidad diagnóstica. Décadas de abandono nos dejaron con un solo laboratorio de salud pública en todo el país, el del Instituto Nacional de Salud, con su sede en Lima y un pequeño anexo en Iquitos que pronto floculó. Ninguna región consideró como prioridad tener uno totalmente equipado, adecuadamente abastecido y con el personal necesario. Ni una sola región. ¿Para qué eran necesarios estos laboratorios? Justamente para realizar las pruebas moleculares que requeríamos para vigilar al virus y tratar de detener su expansión. Vale decir, para el famoso y muy reclamado trazador de contactos. No bastaba, por supuesto, con comprar las pruebas, las cuales para el mes de marzo de ese año eran un bien escaso en todo el mundo, como lo son las vacunas el día de hoy, sino construir y habilitar la infraestructura, dotarles de personal entrenado y los equipos necesarios, y sobre todo incorporar a miles de personas que tomen las muestras, ya sea en los servicios o en sus domicilios. Al día siguiente de mi designación, uno de los autodenominados expertos en manejo de pandemias anunciaba en un diario local que las universidades, y aquí cito, tienen la capacidad tecnológica y profesional para hacerse cargo del diagnóstico. Ha pasado un año y podemos empezar a hacer un breve recuento e iniciar un primer balance. En la semana que asumí el cargo, el INS hizo 4.119 pruebas moleculares, esto es 588 pruebas diarias. Para un país de 33 millones de habitantes, esa cifra es insignificante. Vuelvo y repito, ninguna otra institución procesaba estas pruebas, ninguna región, tampoco el sector privado, ni las sanidades de la policía o las Fuerzas Armadas, ni las universidades y tampoco de salud. La presión porque las pruebas las hiciera el sector privado no tardó en aparecer, al igual que la demanda porque las pruebas sean procesadas en las universidades. Pronto el pedido se resumiría en una sola línea: compren pruebas moleculares. El reclamo no consideraba los otros factores igual de necesarios. Parecía que bastase con comprar las pruebas, importarlas y santo remedio. 6 semanas después, tercera semana de abril, la capacidad nacional ya se había multiplicado por 4. Con todo en contra, el sector público ya procesaba 12.000 pruebas semanales. Esa misma semana hace su ingreso el sector privado. De las universidades, ninguna. Llegamos a julio. Dejo el sector con una capacidad instalada nacional 8 veces más potente, tanto pública como privada, pero aún insuficiente. Ya se realizan 34.000 pruebas semanales. De las universidades, nada. Es en el mes de agosto que las Fuerzas Armadas empiezan a procesar sus propias pruebas, y casi al fin de ese mismo mes ingresa E-Salud. Ojo, el segundo proveedor de servicios de salud más importante del país. Las capacidades para ese mes eran ya 13 veces lo encontrado. Se realizan 50.000 pruebas semanales en promedio. Solo para tener como referencia, Chile tiene capacidades instaladas para realizar 50.000 pruebas diarias. No semanales, diarias. Durante ese viaje, otro autodenominado experto, buscando protagonismo público, recorre los medios criticando e invalidando cualquier esfuerzo y reclamando la compra de las pruebas. Incluso llegué a pensar que se trataría de una suerte de representante de ventas de alguna empresa. Es recién en el mes de septiembre, pasada ya la primera ola, que se incorporan las universidades, 4 en total, las cuales hoy realizan un promedio de 70 pruebas moleculares diarias. Según los datos abiertos del INS, durante toda la epidemia, las universidades han realizado un total de 7.534 pruebas moleculares, lo que representa 0.3% de todas las pruebas realizadas en el país. ¿Cuáles son, pues, los primeros balances? El país empezó con solo un laboratorio que producía un poco más de 500 pruebas. Ahora cuenta con 88 laboratorios con capacidad de producir 126.000 pruebas semanales. Esto es 18.000 diarias.
36 veces más de lo encontrado. De esos 88 laboratorios, 46 son públicos, 37 del MINSA, 8 de Salud y 1 de las Fuerzas Armadas. 38 son del sector privado y 4 de las universidades. Falta, por supuesto, aún mucho por hacer, sobre todo mejorar las capacidades de los laboratorios subnacionales, no solo para la respuesta a la pandemia, sino para otras prioridades de salud pública locales. Una tarea propia de los gobiernos regionales. Lo mismo se puede decir de salud. Una tercera parte de la población peruana está asegurada con ellos. Por tanto, esta institución le debe a sus afiliados una mejor capacidad diagnóstica. El INS también tiene lo suyo. Una vez liberada de sus tareas de diagnóstico regular, el INS podría fortalecer más sus capacidades para investigación, secuenciamiento viral y, ¿por qué no?, producción de las vacunas. Finalmente, las cifras demuestran que en mayor deuda se encuentran las universidades, sostenidas directa o indirectamente por nuestros impuestos y la liberación de los mismos. Las universidades deben revisar su rol en situaciones de emergencia como las que hemos vivido y estamos viviendo. Abrí este artículo citando la afirmación equívoca de un opinólogo que solo busca el provecho personal y no el de sus compatriotas. Mencioné a otro cuyas críticas buscaban solo reflectores y las cámaras. Los fines ahora lo sabemos. Ambos personajes son candidatos al Congreso. Y esa es otra lección. La pandemia nos reveló lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Dentro de lo mejor, resalto el esfuerzo de miles de trabajadores que se esforzaron y se esfuerzan por levantar las capacidades diagnósticas que el país necesita en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia republicana. Pero esta es solo una parte del camino. Tener una salud justa significa invertir más en laboratorios de salud pública, en vigilancia epidemiológica, en investigación y que las universidades alineen mejor sus prioridades con las necesidades del país. Muchas gracias.